Hola mi gente, quiero compartir antes que todo el mensaje que trajo Antonio Ledesma a las Fuerzas Armadas, a los oficiales, al 95% de los oficiales que no están vinculados con los casos de corrupción, narcotráfico y demás. Quiero que escuchen el siguiente mensaje de los labios de Antonio Ledesma. Presten atención y ya volvemos. Quiero dirigir este mensaje a todos los venezolanos, a todo el pueblo, pero muy especialmente a los oficiales y a la tropa de la Fuerza Armada Nacional, que también son pueblo, pero un pueblo armado y un pueblo uniformado que tienen la obligación constitucional de defender la República, sus instituciones y la integridad de nuestro pueblo. Recientemente se hizo una proposición a Venezuela de un gobierno de emergencia de salvación nacional. Tengo informaciones que esa alternativa goza de la aceptación y del respaldo de más del 95% de esos oficiales y esa tropa de la Fuerza Armada Nacional. Me refiero a ese 95% de oficiales y soldados que nada tienen que ver ni con el terrorismo, ni con el narcotráfico, ni con la violación de derechos humanos, ni con corrupción. Pero la solución es la salida de los más buscados por la DEA. Y ustedes saben que ellos no quieren facilitar una salida pacífica mientras sientan que ustedes, oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional, que nada tienen que ver con esa vagabundería, lo sigan amparando. Ustedes saben que Padrino López, también solicitado por la DEA y que lleva más de 5 años al frente de ese Ministerio de la Defensa del gobierno ilegítimo, es cómplice del deterioro nacional. Soldados, oficiales, ni Maduro, ni Diosdado, ni ningún otro capo harán nada por salvar a Venezuela. Es hora de que ustedes den el paso definitivo. Ustedes jugarán un rol clave en el proceso de transición en Venezuela, porque Venezuela necesita de estabilidad política, de seguridad jurídica, de paz, y hay que meter en cintura a todo ese bandidaje. Llámense pranes, narcos, terroristas, bandas disfrazadas de colectivos o parapoliciales, y ustedes son necesarios para la reconstrucción de la democracia. Den la hora. Venezuela los necesita. Arriba, corazones. Bien, me uno a ellos, me uno a la petición que hace Antonio Ledesma para hablarle a los generales que no forman parte del cartel de los soles, para llamar a los coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primertenientes, tenientes, oficiales, suboficiales, todos aquellos que forman parte de una de esas Fuerzas Armadas Nacionales que hoy tildan de burribarrianas, pero que realmente fueron las Fuerzas Armadas que en algún momento los inspiró para inscribirse en la Academia Militar, en la Escuela de Formación de Oficiales o de Suboficiales, cual haya sido el caso. Hoy le hago un llamado, filósofo 777, estamos en el momento más profundo para producir la libertad de Venezuela. Estamos en el momento más determinante para hacer el llamado a ustedes, señores, que ustedes pueden cambiar la historia, pueden cambiar el destino de la historia. Hemos tenido información de que Pedro Carreño, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, los tres en una reunión, planificaron el asesinato de los familiares del exministro de la Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Algo que al demostrar las pruebas va a permitir, obviamente, que si se le parte la uña a algún familiar de Carlos Holmes Trujillo, los únicos responsables va a ser Pedro Carreño, quien es el autor intelectual, y los otros dos delincuentes, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, quienes han sido copartícipes de los bandidajes y de las ideas ridículas del ladrón de cantinas Pedro Carreño. Ustedes conocen el historial, ustedes como militares saben el historial de Pedro Carreño, que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por robarse el dinero de los soldados, de la cantina que manejaba dentro de un batallón cuando él era teniente, hoy en día primer teniente. Y de eso fue sacado de manera deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Ese personaje hoy, que es diputado, vuelvo y repito, por el bandidaje que tiene el PSUV, pero que lamentablemente no tiene nada de digno ni representa al populacho o al pueblo
ah, de las Fuerzas Armadas, sino representa más bien al populacho del malandraje, porque eso es lo que ha sido Pedro Carreño para todos. Hoy les hacemos ese llamado. Me uno, vuelvo y repito, a la petición de Ledesma para que ustedes cambien el destino de este país. Ustedes tienen el potencial. Señor coronel, teniente coronel, mayor, usted es comandante de unidad. Usted sabe que es difícil. Usted sabe que todos sabemos que es difícil, que no es una decisión fácil, pero ustedes son los que tienen las armas. Y ustedes son los que pueden llevar en alto el espíritu libertario de Simón Bolívar para poder liberar a Venezuela de esta tiranía que tanto nos oprime, en la que nos dejó inmerso el muñeco de cera, aquel que se jactaba de hablar de humildad, de hablar contra la riqueza personal y la búsqueda del emprendimiento personal, y que decía una y otra vez ser rico es malo, y todavía no sabemos qué pasó con las toneladas de oro que se robó, que le pertenecían al Estado, y que no sabemos si están en Cuba o forman parte de la riqueza que se ganó su hija vendiendo catálogos de Avon. Hoy hacemos el llamado a la Fuerza Armada para que en las próximas horas se pronuncien y en las próximas horas actúen. Ustedes tienen las armas. Necesitamos generales con testículos. Necesitamos coroneles bien dotados, que no sea puro bla 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 y puro uniforme, sino que tengan el espíritu libertario para que ustedes, la resistencia y todo el movimiento internacional podamos sacar a patadas a los tiranos. Este es el llamado que les estamos haciendo. Necesitamos derribar de una vez por todos el muro que tiene el G2 cubano, derribar de una vez por todas la influencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela y la FARC. Necesitamos de una vez por todas neutralizar a Hezbollah, y para eso contamos con la ayuda del Mossad y contamos con la ayuda de otros organismos internacionales que están dispuestos para el día y la hora, pero necesitamos reaccionar ya. Y a ustedes los militares, aquí les toca comenzar en este proceso. Este es el llamado que les hacemos desde la resistencia a Venezuela para que ustedes se alineen a la solicitud del pueblo venezolano. Ahora nos quieren meter un mes más de cuarentena. Un mes más de cuarentena mientras traen los 15.000 que están en Colombia. Y la próxima semana llegan 35.000 más que vienen a pie todavía. Y la semana siguiente llegarán más. Y dentro de un mes dirán que tendremos otro mes más de cuarentena cuando los que viven del día a día no tienen que comer. Y mientras nadie les responde, prometieron enviar comidas CLAP a todos los estados y a todos los municipios, y eso no ha llegado absolutamente a la gente que le debería llegar. Solamente le están llegando a los colectivos, solamente le están llegando a una población privilegiada, bien enchufada, y los demás lamentablemente están pasando hambre y necesidad. Y aún así, este Estado corrupto, criminal, se mofa de las necesidades del ser humano, y en medio de la pandemia quiere hacer lo que le da la gana con los barrios, colocando personas infectadas en las escuelas, teniendo ellos cuarteles, teniendo ellos unidades militares equipadas con literas y camas. Ahora quieren llenar las escuelas de infectados, de personas con coronavirus, con personas en cuarentena, personas que ya han dado el ejemplo, muchos de ellos, de que cuando se van a sitios públicos dañan los baños, las posetas, los lavamanos. Si los meten en un plantel dañan los pupitres, los pizarrones, y cuando salgan del plantel entonces vamos a tener escuelas totalmente destruidas, porque eso nos lo ha enseñado el pasado. Lo hemos visto. Lamentablemente muchos venezolanos no poseen conciencia para vivir en sitios así, y cuando llegan a un lugar se adueñan de todo y destruyen lo que encuentran a su paso, porque no les importa un carajo lo que es el bien de la nación, y lo destruyen si lo necesitan. Entonces, ante esa falta de conciencia, hoy necesitamos que ustedes como militares procedan a lo que tienen que hacer. No están solos, estamos en la lucha, nos unimos a ustedes en la lucha, pero ustedes tienen las armas, ustedes tienen el poder de fuego,
que nosotros lamentablemente como resistencia no tenemos. Así que por eso le hacemos el llamado. Hasta aquí la información. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like y como siempre un abrazo, rompecostillas.